En noviembre del 2016 se estrenó la película Arrival o La Llegada, una película que nos muestra cómo sería el primer contacto con una raza tecnológicamente superior a la humana. En esta película se puede encontrar distintos conceptos científicos, lingüísticos y filosóficos. A pesar de no tener un gran presupuesto, esta película sorprendió a los críticos y la audiencia, logrando ser nominada a Mejor Película del Año en los premios Oscar. Hoy vamos a hablar de distintos conceptos que se encuentran en esta película y ver qué historia se oculta en ella. Comienza mostrándonos la vida de Louise Banks, una profesora experta en lenguas de una universidad. Se nos muestra la trágica historia de ella junto a su hija, la cual sufrió de cáncer y murió a una muy corta edad. Esta historia posteriormente sería muy importante en la película. Luego se nos muestra la llegada de las naves de estos seres. 12 naves llegaron a distintos lugares del planeta y el gobierno estadounidense busca a Louise para poder intentar comunicarse con estos seres. Como esta era experta en distintos lenguajes, intentan encontrar la manera de comprender el lenguaje de estos seres. Y en esto se basa la mayor parte de la película, el intento de varios científicos de lograr comunicarse con estos extraños seres para así saber cuáles son sus intenciones. Algunas personas piensan que las intenciones de estos seres son negativas, lo que lleva a los típicos programas de conspiración a crear teorías que llevan a personas a atacar las naves. Durante el transcurso de la película se nos muestra imágenes de la vida de Louise, de cómo fue su vida mientras se encontraba con su hija. Posteriormente nos damos cuenta que el propósito de estos extraterrestres era el otorgarle a los humanos un lenguaje universal, pero no cualquier lenguaje. El lenguaje que ellos utilizaban era capaz de modificar la percepción del tiempo en el cerebro y permitía a las personas ver el futuro. Cuando Louise comienza a aprender dicho lenguaje, comienza a ver lo que ocurrirá, un futuro en el que su hija muere de cáncer. Es allí cuando comprendemos que las imágenes que se nos mostraron en la película realmente trataban del futuro. Ahora bien, hay varios conceptos interesantes en esta película, comenzando por el de la conspiración. Como sabemos, actualmente existen cientos de programas en televisión, así como canales de YouTube que promueven dichas teorías de conspiración, afirmándolas como ciertas. Si en algún momento ocurriera un contacto extraterrestre, seguramente alguno de estos canales intentaría explicar este contacto como si de un peligro inminente se tratase, y es muy probable que esto lleve a muchas personas a reaccionar violentamente contra estos seres. Justamente es lo que nos muestra la película, el peligro de escuchar ciegamente a estos teóricos de conspiración. Evidentemente, no debemos llegar a conclusiones sobre ningún evento sin evidencia. El lenguaje universal es otro de los conceptos interesantes en esta película. Esta película afirma que nuestra interpretación del tiempo depende del lenguaje y que si adquirimos un lenguaje especial, podríamos interpretar el tiempo de una forma distinta. Cuando la película afirma que el cerebro cambia dependiendo del lenguaje que aprende, esto no está alejado de la realidad. Como sabemos, los idiomas tienen distintas tonalidades y formas de pronunciación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pekín determinó al estudiar el cerebro de varias personas que mientras se conversa en mandarín o inglés, se puede notar que sus redes cerebrales funcionan de manera distinta, aunque estén hablando de lo mismo. Mientras se conversa utilizando el idioma de inglés o mandarín, predominan distintas áreas en el cerebro, y así ocurre con los demás lenguajes. También, muchas personas bilingües han destacado tener más creatividad o incluso cambios en el carácter predominantes en uno de los lenguajes que utilizan. Si en efecto, el 100% de los habitantes de nuestro planeta conversaran en el mismo idioma, nuestras redes cerebrales serían más similares, aunque claro, no tendríamos la capacidad de ver en el futuro, como se nos muestra en la película, pero debemos comprender que nuestra interpretación del pasado, presente y futuro sí depende de nuestra lengua. Es en nuestra niñez, cuando aprendemos a hablar, que comenzamos a percibir el tiempo. Pero el concepto más importante que nos transmite la película es el poder del conocimiento. Aunque la película se nos muestra como una película de ciencia ficción, de la llegada de extraterrestres, realmente no se trata de esto. Durante ella se nos muestra pistas de una historia oculta. Lo más importante de esta película
es la decisión de la protagonista. Cuando ella adquiere la habilidad de ver en el futuro, se da cuenta que su hija tendrá cáncer, pero aún así decide tenerla. Aunque en primera instancia podríamos pensar que se trata de una película de ciencia ficción, al ver este final nos damos cuenta que en realidad es una película de drama con matices filosóficos y de ciencia ficción, llevando a preguntarnos si tuviéramos la habilidad de ver en el futuro y supiéramos que una de las personas que queremos eventualmente morirán de una cruel enfermedad, aún así decidiríamos pasar el tiempo con ellos. Se nos dice en la película que la protagonista, aunque sabía que su hija moriría eventualmente, decidió tenerla. Este rasgo es conocido como la omnisciencia o el poder de conocer las cosas. A la protagonista se le otorga una habilidad que suele ser atribuida a los dioses, pero ella decide no detener lo que ocurrirá, lo que nos deja con un claro mensaje. A pesar de que la humanidad logre tener la habilidad de conocer todo lo que ocurrirá en el futuro, el amor será más importante que el conocimiento. Aunque sepamos que el fin del camino será trágico, aún así tomaremos dichas decisiones. Este planteamiento comparte varios rasgos con la película Interestelar, en la que se afirma que el amor trasciende el espacio y el tiempo. En Arrival podemos ver justamente esto. Al final, la historia que oculta esta película no se trata sobre el contacto extraterrestre o del lenguaje universal, sino de cómo, aunque sepamos que al final perderemos nuestros seres queridos, escogeríamos pasar tiempo con ellos. Esto nos lleva a una inevitable pregunta. Si tuviéramos la habilidad de ver en el futuro y nos diéramos cuenta que uno de nuestros hijos sufrirá de una cruel enfermedad, ¿aún así los tendríamos para pasar tiempo con ellos o simplemente los evitaríamos para que estos no sufrieran? Y déjame tu opinión si has tenido alguna pareja o alguna amistad que sabías que terminaría mal, pero aún así decidiste mantenerte con la persona por el tiempo que duró. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.